¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, gracias. Buenos días. El viernes pasado se publicaron dos reformas a leyes que son muy importantes y han causado mucha polémica. El día de hoy vamos a hablar de una de ellas de forma amplia y vamos a tocar la segunda. La de la ley de amparo. Incluso por ahí hay un video de alguna persona, presuntamente yo creo que es abogado o contador, pero la verdad es que está equivocado en lo que manifiesta respecto a esta reforma. Porque él dice que el trabajo de los abogados se acabó y el trabajo de los contadores también. No es del todo cierto. No es del todo cierto porque, para empezar, creo que está confundiendo las suspensiones con las sentencias de juicio. Una cosa es que no haya suspensiones y otra cosa es que no haya sentencias de juicio. Es algo totalmente diferente. ¿Y esto por qué lo dice? Porque se reforma el artículo 129, precisamente, de la ley de amparo, en el cual nos da un catálogo de casos en donde el juez tiene una facultad discrecional para otorgar una suspensión. ¿Qué es la suspensión? Se los explico, es engarróteseme ahí. Vamos a suponer, ¿sí?, que tú promueves un amparo porque tú crees o consideras que están violando tus derechos. De hecho, lo estoy leyendo algunas cosas para que no digan que las estoy inventando. En el artículo 129 nos da un catálogo de 13 circunstancias en donde el juzgador tiene la facultad de otorgar suspensión, es decir, que se detengan las cosas. De esas 13 circunstancias, la mayoría realmente no nos afecta a nosotros. Por ejemplo, no se puede otorgar una suspensión para fabricar estupefacientes de forma ilegal. Pues claro que no. No se puede otorgar una suspensión para importar cosas de forma ilegal. Pues no. No se puede otorgar una suspensión. Vamos a suponer que yo diga, oye, yo quiero abrir una fábrica para elaborar CDs de música, no piratas, similares, por ejemplo. Pues claro que no, porque tienen derechos de autor y es un acto ilegal. Hasta ahí no nos preocupa en absoluto. El tema son las últimas dos. Y de las últimas dos, una de ellas se estaba utilizando de forma inadecuada en muchas ocasiones para dilatar. Esta persona decía que se acabó el amparo en materia, sobre todo creo que estaba considerando la materia fiscal, porque dice que se impida la continuación, esta fracción 12ª, la continuación del procedimiento de extinción de dominio de lo previsto en el párrafo 22 constitucional. Lo que dice este párrafo está hablando de los actos de embargo, cuando ya hay sentencias, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ahí no va a proceder el juicio, la suspensión. ¿Por qué? Porque ya tenías la condena, ya debías el dinero, lo tenías que pagar. ¿Y qué sucedía? Ya iban a ejecutar y promovían un amparo y otorgaban la suspensión. Y lo único que sucedía es que aplazabas 2, 3, 4, 6, 7 meses la ejecución, o sea, la venta, para que te pagaran a ti tu renta que te debían, y obviamente los impuestos. ¿Por qué no funciona en materia fiscal? Porque en materia fiscal lo que sucede es que tú, cuando te inician un procedimiento administrativo, que es a lo que se refiere esta persona, lo que se hace es que tú haces un depósito en garantía del interés fiscal. O pagas el impuesto, o dejas una propiedad en garantía, o dejas tu cuenta de cheque en garantía, o lo que sea, pero lo garantizas. Cuando llega la sentencia del juicio de amparo, entonces la autoridad te libera la garantía o te devuelve tu dinero. Eso es lo que realmente sucede. Por eso ese caso no es preocupante. El único caso que considero yo que hay que tener mucho cuidado y hay que observarlo es el 13ª fracción, que dice
que se refiere a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional. Ahora, ustedes dicen, ¿qué dice ese artículo? Está hablando prácticamente de algo que sí todos debemos de poner muchísima, pero muchísima atención, que es de la expropiación, entre otras cosas, por el interés público. ¿Y esto por qué es de llamarse la atención? Aunque quiero aclarar, el día de ayer estuve platicando con una persona amparista, constitucionalista, el doctor Valdemar Martínez, y él me decía, Fidencio, pero no hay mucho de qué preocuparse porque de eso solamente ha habido 2 casos en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que no se puede suspender. ¿Qué es lo preocupante? Vamos a suponer que quieren expropiar mi casa para hacer una plaza, no aplica la suspensión, lo hacen, tumban mi casa, al final del tiempo gano el juicio y dicen, devuélvanle su casa. Ah, es que ya la tumbamos. Pues ya no hay reparación de eso. Oye, te meten a la cárcel, perdón, por impedir alguna cosa, ya no va a haber suspensión. Ahí hay que tener cuidado. Esos 2 tipos de cosas son las que tenemos que cuidar. Las del artículo 27, que dicho sea de paso, se los menciono rapidito, ¿sí? Que son los casos en los que dice, cuando la ley considerando, se reconoce, no, perdón. Este artículo 27 dice lo siguiente en su segundo párrafo. La nación tendrá todo el tipo de derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales. A eso se refiere. Están hablando prácticamente de los actos de expropiación. No aplicaría la suspensión. Tenemos que tener cuidado. Lo otro que se reformó, lo platicamos la próxima semana, es lo que le llaman el indulto. No es como lo plantean algunos medios de comunicación. Sí existen limitantes, no es una carta en blanco firmada al presidente, no es cierto, es falso. Sí tiene algo muy positivo y sí considero que tiene las limitantes que debe de tener. Muy bien. ¿Ok? Licenciado, formas de contacto. 81 83 42 49 60. Recuerden, llámenos, déjenos sus dudas y con mucho gusto respondemos al aire, cortesía de Gama Visión. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Fidencio Montemayor de Sindemex Abogados. Así que al pendiente la siguiente semana también.